¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Hay varios temas para debatir hoy y para eso tenemos los invitados precisos para charlar, ¿no? El primer tema de debate, que vamos a hacer un planteo en un comentario editorial, tiene que ver con esta propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de quitar o suspender la ayuda social que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a aquellas familias que no envían a sus hijos a la escuela, o sea, que no escolarizan a sus hijos. Y además, hay que agregarle la situación que tienen o el futuro de los planes sociales, quién los va a manejar y por qué puede haber un recorte. De esto vamos a estar hablando en un ratito nada más con Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero. También hoy el presidente Alberto Fernández dijo que en las próximas horas con Sergio Massa se van a juntar con dirigentes gremiales y con la UIA para acordar por 60 días un acuerdo de precios y salarios. Otra vez lo mismo, otra vez sopa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos acuerdos de precios y salarios desde la época de Perón, del año 52, que se hizo el primer acuerdo de precios y salarios? Que lo único que se les ocurre a los distintos gobiernos, porque esto pasó con Onganía, pasó con el gobierno también de Perón de la década del 70, pasó en los 80, en los 90, y sigue pasando, es algo que no funciona. Y nosotros tenemos una inflación altísima que se come el poder adquisitivo. De esto vamos a estar hablando con Omar Plaini, ¿no? Dirigente gremial de la CGT, sobre qué esperan ellos de este acuerdo con la UIA, porque realmente volver a sentarse para acordar por 60 días precios y salarios es un parche así de chiquito ante una situación muy pero muy delicada y muy incómoda y muy grave para el bolsillo de los trabajadores y de los desocupados que pocas veces se acuerdan de ello. Y sobre el final vamos a hablar de un hecho, no es inédito porque no es la primera vez que pasa, pero este mes de julio en Brasil hubo deflación, es decir, que no hubo inflación, deflación, bajaron los precios. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, básicamente porque están quitando impuestos. De esto también vamos a hablar sobre el final del programa. Pero antes de meternos con el primer invitado, sería bueno que debatamos un poquito o que planteemos la idea esta que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o que propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspenderles la ayuda social a aquellas familias que no escolaricen a sus hijos. Yo no digo que esté bien lo que propone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que hay que dejar el debate abierto. ¿Por qué hay que dejar el debate abierto y por qué hay que darlo? Porque todos los planes sociales y todos los programas de ayudas sociales tienen normas que quienes las crean, las firman, las proponen, si son leyes se votan en la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, si son decretos, las firman responsables del Poder Ejecutivo. Son normas, y esas normas en general son contraprestaciones, ¿no? Hay contraprestaciones que deben cumplir quien recibe ese tipo de ayuda social. No siempre es la misma, pero en cuanto a algunos planes sociales, la contraprestación principal es que sus hijos para acceder, tengan el cronograma de vacunas completo y que estén escolarizados en alguna, sobre todo en la escuela pública. Vamos a ver, si me permite nuestro director, una placa que es cuáles son las normas que propone desde el año 2009, cuando fue creada por decreto, la asignación universal por hijo. Fíjese esto. Dice que entre los 5 y 18 años los chicos deben tener controles sanitarios, vacunación y concurrencia a las escuelas públicas. Para acceder a la asignación universal por hijo, los chicos de 5 a 18 años tienen que cumplir con la vacunación, los controles sanitarios, pero sobre todo estos dos, ¿no? Plan de vacunación y concurrencia a las escuelas públicas. ¿Por qué es esto? Porque el plan de vacunación y la escolarización de los chicos es obligatorio. Hay otras leyes que lo hacen. La Ley Nacional de Educación dice que hasta la escuela secundaria los chicos tienen que asistir a la escuela por obligación. La asignación universal por hijo, cuando fue creada con ese espíritu, ¿no? Cuando se hizo por decreto, cuando era un plan social, ahora ya no es. Quizás el ejemplo no sea el mejor, porque hoy es un derecho, es como una asignación familiar, lo cobran todos los chicos cuyos padres lo necesiten. Pero también tiene esa contraprestación y cuando fue creada por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2009, en octubre del 2009 fue puesta en marcha con estas condiciones y fue el propio kirchnerismo quien hizo propaganda en favor de esta situación. Porque en marzo al otro año, del 2010, llenaron, me acuerdo de la propaganda del Fútbol para Todos, llenaron de carteles la Ciudad de Buenos Aires diciendo que gracias a la asignación universal por hijo había crecido 20% la matrícula escolar. Yo recuerdo haber escrito una nota en ese entonces, que fue muy criticada por el gobierno, donde planteábamos con un grupo de especialistas a la cual había consultado que eso era imposible.
en un sistema educativo al cual asisten 10 millones de alumnos, que crezcan 3 meses, sobre todo en un periodo estival, 20% de la matrícula, quiere decir que terminaron las clases 10 millones de chicos y en marzo había 12, porque 20% sobre 10 son 2 millones más de alumnos. Se necesitan más docentes, más escuelas, más bancos, más pizarrones. No había todo eso. Era una propaganda, una exageración. Por supuesto que fue desmentida y mucho tiempo después el ministro Alberto Silioni dijo que en la primera etapa había crecido la matrícula en todo el país en 200.000 alumnos, lo cual es un montón, es muchísimo. Pero en su momento hicieron una propaganda desmedida, eufórica, y como tenía mucho más que ver con el relato que con la realidad. Pero utilizaron a la asignación universal por hijo para hablar de cómo explotaba o cómo crecía la escolarización de los chicos. ¿Saben por qué hacían esto? Porque había un gran ejemplo en Latinoamérica, que era el de Lula. Lula da Silva tomó un programa que había creado Fernando Henrique Cardoso cuando Fernando Henrique Cardoso era presidente del Brasil. Ese programa se llamaba la Bolsa Escola, la Bolsa Escolar. Lula da Silva la transformó en la Bolsa Familia, la expandió. Durante muchos años sigue siendo el programa de transferencia de recursos del Estado, de recursos públicos a sectores desguarnecidos más grande de todo el mundo. Gracias a la Bolsa Familia, que tenía las mismas condicionalidades que tiene la asignación universal por hijo, más de 10 millones de chicos que nunca habían asistido a la escuela en Brasil, que venían de familias a las cuales sus padres, sus abuelos tampoco habían asistido a la escuela, se incorporaron al sistema educativo. Cambió mágicamente el panorama educativo en Brasil, con 10 millones más de alumnos, con becas universitarias, con chicos que terminaban el secundario, algo que parecía en principio en Brasil destinado a sectores, era como un circuito elitista la educación pública en Brasil, porque no todos asistían por más que sea gratuita. La Bolsa Familia cambió eso. Quiero decir con esto es que si las normas dicen que hay que cumplir con ciertos requisitos, no malo, porque no se le está pidiendo algo que no esté dentro de la ley, porque escolarizar a los chicos está dentro de la ley. Y creer, a lo mejor hoy es un inconveniente por la gravedad de la crisis, lo vamos a debatir con nuestro invitado, pero creer que las familias que son pobres o que están marginadas socialmente no creen que la educación es lo mejor para sus hijos, es subestimarlos. Todas las familias saben que la educación y la formación académica de los chicos es el mejor lugar. Y el mejor lugar para los chicos es la escuela antes que estar en la calle. Y si hay que ayudarlos y que hay que reforzarlos con un plan social, con lo que sea, y acompañarlos para que tomen la decisión de controlar la asistencia de los chicos, porque en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, después de la pandemia, los chicos están faltando entre una semana y 10 días por mes a la escuela, seguramente por una situación de pobreza, y a lo mejor hay que ajustar. Suena feo decir quitar el plan, suena feo. Está bien, a lo mejor está mal, pero por lo menos debatamos eso, porque necesitamos a los chicos en la escuela. Paradójicamente, el kirchnerismo, hoy lo hizo la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, criticó esta propuesta, pero hoy a la tarde se conoció que a partir del 15 de agosto, la semana que viene, van a auditar el plan Potenciar Trabajar. La idea es cortar con el 15% de la cantidad de planes que se distribuyen, son 320.000. O sea, ya tienen medido que hay 320.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajar que después de las auditorías no lo van a cobrar más. Esto lo tiene medido el Gobierno Nacional con una parte del recorte que están haciendo para bajar el déficit fiscal. ¿Por qué lo van a hacer? Porque no cumplen con la contraprestación, que es trabajar 3 o 4 horas en determinado organismo o determinada repartición pública, municipio o sociedad o organización no gubernamental, algo donde pueda contraprestar unas horas de trabajo. El otro día lo explicaba Gabriel Solano, y con mucha razón, que muchas de estas personas que reciben el plan Potenciar Trabajar, que son apenas 22.000 pesos, que no le cambian la vida a nadie, hacen changas, trabajan en el mercado informal y les es imposible cumplir con esa contraprestación, que por eso no lo hacen. Bueno, fíjense que el Gobierno Nacional, ahí como necesita ajustar por una cuestión de número y necesita ajustar el gasto público, va a recortar los planes sociales, pero a la vez critica que en la Ciudad de Buenos Aires se proponga suspender un plan social si los chicos no están escolarizados. En definitiva, ambos planes sociales o todos los planes sociales que existen en el país, tanto a nivel provincial, a nivel municipal o a nivel nacional, todos tienen normas, todos tienen contraprestaciones, todos tienen algún tipo de condicionalidad. Si la escriben, si la firman, si lo proponen, si así lo presentan, ¿por qué no cumplirla? A lo mejor el debate pasa por ahí y no llevarlo a un extremo como se está dando ahora con el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la Ciudad. Ayer hablábamos con Sergio
y los dos estábamos de acuerdo en una idea, que en el transcurso de esta semana convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días. El Frente de Todos es bastante responsable de algunas cuestiones que han pasado y que han afectado la economía. Pero no hay que ser ingenuos de que no hay sectores que pujan para desestabilizar la economía. Estamos con niveles de reservas que son apropiados para afrontar las obligaciones que tiene el Banco Central por delante. Como dirigentes gremiales no nos gustan los intervencionismos. Y creo que este gobierno es muy intervencionista. Bueno, la foto lo que sí demuestra objetivamente es que existe una relación de amistad, una relación social por fuera de lo que es el vínculo profesional entre un fiscal y un juez. Todas estas maniobras distractivas que está haciendo la vicepresidenta, buscando confundir, sacar el foco del real foco del tema, que es la información que presenta el fiscal, para mí son una barbaridad. O sea, realmente la información que dio el fiscal fue muy fuerte, muy detallada, muy bien fundamentada. Y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de Conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no nos vamos a dejar robar. Queremos volver a poner como marca y como pauta de que no da lo mismo, que cada día en la escuela cuenta y que no asistir y no cumplir la responsabilidad de los adultos tiene consecuencias. Bueno, día de anuncios muy relacionados con todo lo que tiene que ver con política social. Ideal el invitado de hoy para debatirlo. El siguiente. Se trata de Eduardo Beliboni, fue empleado de fábricas y chofer de colectivos. Es hincha de Racing, se autodenomina trosco funcional y ferroviario de corazón y es titular del Polo Obrero. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Estoy arrepentido de haber puesto eso, porque todo el mundo me pregunta por qué puse eso de trosco funcional. ¿Y por qué trosco funcional? Porque cada vez que hay un gobierno te dice que sos funcional al otro. Digamos, sos funcional a Macri, sos funcional a Fernández. Entonces dije, bueno, mira, soy funcional. Es que la protesta a veces termina siendo funcional a determinado sector. No porque usted lo busque, pero alguien se puede subir, ¿no? Qué sé yo, eso siempre... Pero mira, lo que hay que tener es claro cuáles son los objetivos que uno tiene. Después, si alguien quiere sacar partido de eso, que lo saque, yo qué sé, pero... no se puede decir que por los mismos reclamos que teníamos con Macri éramos funcionales a Fernández y ahora por los mismos reclamos somos funcionales a Macri. Entonces hay algo que no somos funcionales. Somos funcionales a nuestros compañeros que nos mandatan. Eduardo, ¿qué opinión te merece esta idea del gobierno de Ciudad de Buenos Aires de suspender los planes si la familia no escolarizan a los chicos? Se han metido con un problema que es muy grave, que es el problema de la deserción escolar, que no tiene nada que ver con los planes sociales. Si hay otros problemas que llevan a la deserción escolar, pretender estigmatizar, castigar a una familia que por alguna razón no está mandando a su hijo al colegio, es una incomprensión del problema. Antes de venir acá la escuché a la ministra de Desarrollo Social... María Migliore. María Migliore. Me llamó la atención. Tiene otro ángulo del problema. Dijo esto que estoy diciendo yo. Si hay un problema de estas características, tiene que haber un equipo interdisciplinario que visite a la familia y ver lo que está ocurriendo. Bueno, ella después dijo que si en todo caso no se resuelve, apeló al castigo. El castigo no va a resolver el problema de la deserción escolar. Es decir, castigar a alguien porque no manda a sus hijos al colegio, porque por otra parte, se van a castigar a aquellos que tienen un programa social. Y los que no tienen un programa social y también no mandan a los chicos al colegio, esos no tendrían ningún tipo de castigo. Yo no estoy de acuerdo con ningún castigo. Pero parece que el castigo sería solo para aquellos que tienen programa social. Pero ¿para qué escriben la norma si después no la cumplen? Bueno, habrá que ver si la norma es correcta. Yo estoy en contra de esa norma. Para mí lo que debería existir en la Argentina es un seguro al desocupado. No planes sociales de todo tipo, que además tienen cualquier cantidad de funcionarios alrededor, porque acá tenemos la tarjeta alimentaria, la asignación universal por hijo, los de las provincias, la beca Progresar, el potenciar trabajo. Un solo programa del seguro al desocupado, que tenga que ver relacionado con el empleo que tenía esa persona hasta que vuelva a conseguir empleo. Es el sistema europeo del seguro al desempleo, del seguro al parado. No esto que son 450 millones de planes que van dirigidos a aquel, al que es mayor de 20 pero no tiene 35, aquel que... Bueno, toda una cantidad de cosas que lo único que hace es tener una gran cantidad de funcionarios. Para no escaparnos del problema, que es muy grave, no se puede tener una norma que castiga a alguien porque tiene un problema social. Pero en Brasil lo hicieron. Bueno, pero Lula el resultado de la educación en Brasil le fue bien. Pero no fue porque los castigaba,
sino porque incentivaba que se concurriera. Ahora, incentivar la educación por hambre me parece terrible. Me parece que vivimos en un mundo de locos. Eduardo, la educación tiene que ser un objetivo para progresar. Cuando yo tenía 10 años no había deserción escolar. Sí. No había gente que no mandaba a los chicos al colegio. Sí, en el secundario había muchísimo. Bueno, cambió. Cuando vos tenías 10 años... Pero se está descomponiendo la sociedad. Cuando vos tenías 10 años, una cuarta parte de los adolescentes iban a la secundaria. Claro. Hoy la educación en secundaria es obligatoria y tampoco van. Por eso, pero entonces, ¿qué estamos viendo ahí cuando ocurre esto? Cuando hace 50 años atrás, cuando yo tenía 13, nadie dejaba la escuela, si no había chicos que no iban a la escuela, en ninguno de los ámbitos ni en ninguna de las provincias. No había, excepto los que estaban muy lejos de la escuela. Pero todo el que tenía una escuela cerca, por ejemplo, la ciudad o la provincia de Buenos Aires, no había deserción escolar. Las familias mandaban a sus hijos al colegio. ¿Qué se está empezando a descomponer cuando una familia ni se ocupa de mandar a los chicos al colegio? Eso es lo que hay que ver. No buscar a ver con qué medida competimos, a ver quién es más represor frente a los programas sociales, porque tampoco es casual que este debate se dé ahora. Es decir, a nadie le preocupaba... ¿Por qué? Porque ahora hay agenda, hay demanda pública para que esas cosas sucedan. Porque hay toda una estigmatización, es una campaña impresionante. Yo nunca vi igual otra, excepto cuando fueron las privatizaciones. A mí me tocó sufrirla del lado de los que fuimos privatizados. Yo era ferroviario y se privatizó el ferrocarril. En ese momento, como las comunicaciones, los medios de comunicación y el gobierno hicieron una campaña que parecía que los ferrocarriles eran los culpables de todo lo que había ocurrido, las empresas del Estado. Entonces fueron rápidamente regaladas y como vimos con el caso del ferrocarril, se desarrolló el ferrocarril con las privatizaciones. No se desarrolló. Un desastre, sigue siendo un desastre. Es decir, hundieron un instrumento de comunicación extraordinario como el ferrocarril y nadie más lo recuperó. El ferrocarril fue hundido también en convivencia con... Al servicio del desarrollo de la industria de los camiones. Claro. No tengo ninguna duda. De un sindicato corporativo. No solo los sindicatos, y las empresas que venden los camiones. Bueno, también. Muchísimo, por supuesto. Ahí hubo una asociación de los... Encarecieron el transporte, encarecieron los productos. Bueno, es un mal negocio. Veamos a dónde van estas campañas. Acá hay una campaña, y no es casual que haya una campaña, porque nosotros, el caso del movimiento piquetero, no lo dijo solo Larreta. Porque bueno, dice Larreta, Bullrich, la derecha, ¿no? Digamos, se dice, digamos, el más extremo, que es Milei, dijo, vamos a crear una brigada antipiquetera. Es decir, claramente están apuntando a un sector, pero también lo dijo Cristina. Y fue muy clara, porque en algún momento dijeron, se refiere al movimiento Evita. Al discurso siguiente dije, no, yo me refiero a los que marchan por la 9 de julio con banderas políticas. Su servidor, los compañeros de la unidad piquetera. A nosotros nos refería porque estamos luchando contra el ajuste. La estigmatización tiene que ver con eso. Hoy se conoció que a partir de la semana que viene, el 15 de agosto, van a empezar a auditar el plan potencial trabajar y la idea, ya el gobierno tiene un cálculo de limar el 15% de la totalidad. Qué raro, ¿no? Son 320.000. Ya tienen el cálculo hecho. Bueno, me llamó la atención... ¿Cómo se hace una auditoría con un cálculo? Claro, me llamó la atención que ya tienen estimado que va a haber un recorte de esa índole. También, ¿por qué? Por la contraprestación, porque cuando si es derecha un gobierno que dice le vamos a quitar el plan si no manda a los chicos a la escuela, que es un gobierno que dice le voy a quitar el plan. Exactamente igual, por el ajuste. Por el ajuste, exactamente lo mismo. Es el mismo concepto. O sea, no es ideológico, es una cuestión de ajuste. Es el mismo concepto, es una cuestión de ajuste y es una cuestión de estigmatizar a las organizaciones que hemos salido a luchar contra el ajuste. Desde ahora, desde antes, no es de los últimos meses, no tiene que ver con que nos estigmatizan en los medios, sino con que estamos luchando contra el ajuste desde hace mucho tiempo, contra el ajuste que también hizo Macri y que ahora sigue adelante Fernández. Y ahora con Massa se profundiza aún más. Entonces, ¿qué es lo que están planteando como respuesta al problema social? Un achique, un ajuste contra los que menos tienen. Porque nosotros con la auditoría no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos auditoría del Ministerio de Desarrollo Social todo el tiempo. Todo el tiempo hay auditoría. Inclusive la auditoría que me comentaron, no la conozco porque todavía no tenemos ninguna información oficial, es rarísima la que van a hacer. Es una auditoría donde van a ir, escuché recién que decían casa por casa, le van a preguntar a la gente, eso no es una auditoría. Tiene que ver si la persona está incluida en un trabajo determinado, tiene que ir a ese lugar de trabajo y ver si lo está haciendo. ¿Van a hacer eso? No, no van a hacer eso. Pero hay mucho, esto se sabe, a ver, yo voy a tratar de poner un contexto de comprensión. Muchos beneficiarios del plan Potenciar Trabajar, son 22.000 pesos, no les alcanza para vivir. Y a lo mejor tienen una changa que les lleva toda la jornada laboral y no van no tienen tiempo de contraprestar 4 horas en el lugar donde los manden. En algunos casos puede ocurrir, pero en todo caso habrá que apreciar ese problema y ver si tenemos que sacarle eso que es un complemento de ingreso, porque no se olviden que el Potenciar Trabajo
se fue pensado originalmente como un complemento de un ingreso que tiene una persona. Tenía que ver con lo que llaman, no estoy de acuerdo con el término, economía popular. Es decir, son aquellos que tienen una actividad y esto que hacen, el potencial trabajo, refuerza eso. Se está cambiando ese criterio. Es decir, si la persona no tiene el cumplimiento obligatorio de las 4 horas, ya quiere decir que es pasible de darle la baja. Primero que la contraprestación es un instrumento que en realidad está pensada porque la persona no quisiera trabajar, no querría trabajar. Es decir, ¿por qué tiene que haber una contraprestación? ¿Cuál es la idea? Nosotros por eso decimos el problema del seguro al desocupado. El seguro al desocupado no tiene contraprestación. La película más conocida en ese sentido es Full Monty. Es decir, los ingleses que iban al lugar le decían, ¿tiene el trabajo? No, entonces necesito vivir. Se llevaban el dinero para vivir y para comprar la comida en su casa. Así funcionaban los países capitalistas centrales, si usted quiere, Inglaterra. Es decir, acá tiene que tener una contraprestación, porque se presume que es un vago. No hay ningún vago, trabaja un montón y a veces no le da el tiempo para venir al comedor o hacer la actividad de la contraprestación. Pero aún en ese caso hay que apreciar el problema y no hacerlo a través de una baja que ya tienen calculada en 300.000 personas, hoy me dijeron 400.000. Quiere decir que están pensando en el ajuste, no en la contraprestación, en el trabajo. Discutimos los planes, ahora hay una nueva ley que mandó el Senado de 15.000 pesos y dice que es para comer. A mí me gustaría que alguno de los diputados coma con 15.000 pesos, o los senadores, coma un mes con 15.000 pesos. Es escandaloso que digan que va a haber un subsidio para comer, dice que dice que tiene carácter alimentario. Así dice el texto que acabo de leer de la senadora Di Tulio. 15.000 pesos. Es un vino que toma la senadora Di Tulio cuando va al bar de enfrente del Congreso. Hoy hablaba con Margarita Barriento, dirigente social del Comedor Los Piletones, en la radio, hace un ratito nada más. Y me decía, la situación social de este momento es mucho peor que la del 2001. Es muy grave. Es mucho más grave que la del 2001. Sí, sí. Y uno dice, bueno, el 2001 fue el punto más alto de una Había una crisis combinación social. en el 2001 también, que se combinó con una crisis económica y un estallido de los depósitos en pesos, de los depósitos en dólares, una cuestión de confiscar ahorro, se fueron combinando una serie de factores. Desde el punto de vista económico, sí es más grave del trabajador, porque el trabajador que trabaja, que tiene trabajo efectivo, es pobre. Una gran parte de los trabajadores es pobre aún trabajando todos los días. Eso ya es de una gravedad enorme. Yo le decía el otro día a Plaini, y creo que ustedes van a hablar con él en un rato, fuimos a verlo a la CGT a plantearle un plan de lucha y un paro nacional que necesitamos en la Argentina para impulsar el salario. Porque yo le decía a Plaini, hay gente de los gremios que viene a comer al comedor popular, una de las comidas. No, bueno, hay mucha gente que está en el mercado formal de trabajo y va al comedor popular. Pero la CGT marcha la semana que viene, según los moyanos y algunos dirigentes gremiales, es una marcha en favor del gobierno. Es insólito. Es raro. Y lógico porque el gobierno... Ellos hablan de los formadores de precios. Bueno, pongámonos de acuerdo en lo que son los formadores de precios. ¿El gobierno no es un formador de precios? Por supuesto que sí. Primero, el precio del combustible, de la energía, la tasa de interés. Es decir, maneja variables de precios en la Argentina en forma brutal. No se puede amnistiar al gobierno y solamente responsabilizar a los empresarios que tienen una parte de la responsabilidad de la remarcación, obviamente. Es decir, lo dijo claramente el supermercadista Brown. Nosotros con la inflación no tenemos problema, remarcamos. ¿Qué hacemos los trabajadores? Porque el actor que falta en la Argentina son los trabajadores, no para apoyar al gobierno, para levantar nuestro pliego de reclamos. Nosotros el 17, si se mantiene la movilización, vamos a hacer una movilización junto con el Movimiento Obrero Combativo, con los sindicatos clasistas, que vamos a ir a la Plaza de Mayo. Una marcha contra el gobierno, una marcha en reclamo al gobierno, no de apoyo al gobierno en este cuadro de ajuste tan brutal. ¿Se calcula que hay alrededor de 3 millones de plan potenciar trabajo? No, potenciar trabajo es 1.300.000. ¿Y por qué dicen que el 15% están hablando de 400.000 un recorte? No sé, sería mucho más grande entonces el recorte. Claro, por supuesto. Sería cerca de un 30%. Sí, ¿Cuántos planes de eso maneja el polo obrero? No maneja ninguno. Hay un montón de compañeros que tienen planes Pero sociales. Pero usted no los recibe ni los distribuye. ¿Por qué Cristina dice que el plan potenciar trabajo lo manejan las organizaciones sociales y ella quiere que lo maneje el Estado? Porque tiene una enorme confusión o tiene una mala intención enorme. Porque los programas sociales se lo dan a individuos y las organizaciones lo que hacen es organizar la tarea que tiene que hacer el trabajador, que tiene que hacer, que es la contraprestación obligatoria. Pero de alguna manera ofician como contralor de ese plan social. Por eso le hemos dicho que no queremos eso, que sean universales y que no haya más intermediarios.
se lo dijimos a Stanley, se lo dijimos a Arroyo y se lo dijimos a Zabaleta. Universalícenlo y que cada persona que lo necesita lo vaya a pedir directamente al ministerio. Que no haya intermediario. Por supuesto me dijeron todos que no. No alcanza el presupuesto para eso. Pero vos crees, Eduardo, que ellos quieren que los intendentes manejen los planes sociales o De eso no gobernadores tengo ninguna como duda. una herramienta política para De eso clientelizar? además lo dijo Cristina directamente. Sí. Lo deberían manejar los gobernadores. ¿Qué quiere decir que lo deberían manejar los gobernadores? Que en vez de tomar personal... A mí ciertos intendentes del conurbano me da miedo que manejen más planes sociales. También. Yo preferiría Pero no que es solamente el problema del miedo que uno le pueda tener a uno u otro intendente. No, miedo por la utilización política que van a hacer de la pobreza. Pero por supuesto, es directo eso. Ya ocurrió eso. Cuando salieron los primeros programas sociales en la Argentina, los manejaban los intendentes. Entonces el puntero decía quién recibía, el puntero del intendente. Claro. Y ahí se empezó a organizar el movimiento desocupado que primero rechazó. Lo invito a leer, no traje el libro, se lo voy a traer en la próxima oportunidad, una historia del movimiento briquetero. Cuenta cómo las primeras asambleas de desocupados en Tartagal y en Mosconi y en Cutralcó rechazaron los programas sociales. Hasta que se dieron cuenta que no había ninguna otra cosa para poder sobrevivir, entonces fueron a pelearlo con los intendentes, que eran los que lo manejaban a dedo. Y decían, este sí, este no. A vos que me caes cómodo sí, a vos no. Porque, por supuesto, en los barrios están los punteros de los intendentes. No es las Carmelitas descansan, los intendentes y los gobernadores. La idea de Cristina de volver a los gobernadores tiene una doble intención. Por un lado, que las organizaciones dejemos de tener la lucha que estamos llevando adelante, dejamos de llevar adelante la lucha que estamos llevando contra el ajuste. Y por otro lado, también fortalecer una alianza con los gobernadores en función de las elecciones. Las organizaciones sociales no son todas la misma ante la vista del poder. No. Una cosa es el movimiento Evita, otra cosa es el Polo Obrero. Una cosa es Barrios de Pie y otra cosa es Somos Barrios de Pie, claro, que digo que están divididos. Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie están adentro del gobierno. Lógico. Sus dirigentes son funcionarios, Barrio de Pie. Estoy dando unos ejemplos, hay muchas más organizaciones sociales. Digo, ustedes no forman parte del gobierno, Barrio de Pie tampoco. ¿Qué opina? No sé si tuviste contacto con alguien, por ejemplo, del Movimiento Evita respecto a estos anuncios. Sí, bueno, sobre la cuestión de las auditorías, ellos obviamente estando adentro del ministerio saben que auditorías se hacen todo el tiempo. Lo que están viendo es que esta idea de pasar los planes a los municipios va a traer más problemas que soluciones, los que ven ellos también. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto de que los planes sociales están hechos para contener. Y en cierta forma es así. ¿El Movimiento Evita es víctima de la interna también del Frente de Todos? No, es víctima no, es parte. No, pero ellos también, porque lo que se sabe es que, por ejemplo, la esposa de Emilio Pérsico quiere ser candidata, o es candidata a intendente en La Matanza. En las últimas elecciones no le dejaron presentar lista. Y eso es algo que a Espinosa le preocupa. Y Espinosa es un soldado predilecto del peronismo bonaerense, pero, y le viene a servir al Movimiento Evita, que claro, le compite territorio a la Cámpora. Claro. También, digo, cuando territorio no, la Cámpora no está en los barrios. No, pero ellos dicen que sí. Yo no conozco, yo conozco gente en los barrios, en La Matanza conozco mucho. Sí. Conozco en González Catán, en La Ferrer, conozco gente de Levita, mucha gente, compañeros de Somos, de la CCC, de la Cámpora. En un barrio no vi nunca nadie, ni uno. Lo que le digo, se lo digo porque se cree que la Cámpora es una organización territorial. No, es una organización de los barrios de clase media y un poquito más alta, sobre todo de la capital. No es una organización que esté metida en los barrios. Yo no conozco gente de la Cámpora en ningún barrio y nosotros tenemos casi 100 comedores en La Matanza, imagínense que recorremos todos los barrios todo el tiempo. Todo este debate entonces que tenemos, que lo instaló Cristina y a partir de ahí, bueno, con Sergio Massa se va a ejecutar el tema de las auditorías, todo el debate sobre la administración de planes y la cantidad de planes, los montos, ¿todo está relacionado entonces con la interna del Frente de Todos? O no digo todo, pero en gran parte sí. Yo entiendo que sí, que forma parte de la interna y forma parte también de una idea de estigmatizar a las organizaciones a las que estamos luchando. Es decir, por un lado está la interna, para ver cómo hace una alianza con los gobernadores, una alianza complicada, porque una de las cosas que dijo Massa es que el ajuste tiene que venir por las provincias. Sí. No solo digamos, el presupuesto nacional, sino el presupuesto provincial. Ahí los quiero ver a los gobernadores si son tan aliados de Massa, porque les ha pedido que hagan el ajuste ellos también. Pero ahí está la interna con el Evita, y está la idea de estigmatizar a los movimientos sociales. Pero lo de las auditorías es notable. Lo dijo Cristina, pero resulta que una parte de las auditorías se la tendría que hacer a la Cámpora, porque hay una parte del Ministerio de Desarrollo Social que maneja la Cámpora. ¿No hay auditorías en la parte que maneja Laura Alonso? Hay, yo le puedo asegurar que hay. Pero otra cuestión de las auditorías, nosotros no tenemos ningún problema cuando quieran, en el comedor que quieran, en el lugar que quieran, del Polo Obrero, a los compañeros que quieran. Pero lo único que hay que auditar en la Argentina es la pobreza, a los pobres. Digamos, no hay que auditar el trabajo no registrado que hay en la Argentina. El Ministerio de Trabajo no hace nada por el trabajo no registrado.
categorías A y B del monotributo que terminan siendo formas de contratación en negro. ¿No hay que auditar la deuda externa? Miren, sacó una declaración el sindicato de los docentes universitarios, que se van a negar a hacer la auditoría. La CONADU. Los compañeros de la AGDUA, de aquí de la capital, dijeron, nosotros no vamos a ir a auditar a los pobres, acá hay que auditar a los ricos, hay que auditar dónde se llevaron la plata, qué pasó con la deuda externa, cómo es que los únicos auditables acá son los que están muertos de hambre. Porque finalmente están auditando a los muertos de hambre. Quieren hacer un ajuste, como usted dijo bien, de 400.000 planes, que ya sabrían que son pasibles de un ajuste. No sé, primero se hace la auditoría, después se da el resultado. Ya tiene el resultado antes. Parece una auditoría rara. Eduardo, gracias por su visita. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a estar hablando con Omar Plaini de la CGT sobre esta propuesta que hoy dijo claramente Alberto Fernández, el debate, acordar entre empresarios y sindicatos un acuerdo de precios y salarios. Por enésima vez la misma fórmula. Ya volvemos. En 1952, el gobierno del general Perón firmaba o llevaba adelante el primer acuerdo de precios y salarios entre dirigentes gremiales y empresarios. A partir de ese entonces se ha repetido esta fórmula a lo largo de 70 años. En 70 años se hicieron decenas de acuerdos de precios y salarios y siempre fueron parches, a veces duraron más, a veces duraron menos. Ahora el presidente anunció que en las próximas horas van a intentar llevar adelante uno por 60 días. Ante la magnitud de la crisis económica, ante el deterioro del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores, parece un parche demasiado pequeño para la realidad. Pero bueno, habrá que ver qué expectativas hay, sobre todo de parte de los representantes de los trabajadores. Un buen tema para hablar con el siguiente invitado. Se trata de Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillitas, senador bonaerense por el Frente de Todos, consejero y secretario general adjunto del PJ bonaerense, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Plaini, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Placer saludarlo. Bueno, usted es un hombre que viene del peronismo, de senador provincial, de autoridad partidaria, conoce la historia del peronismo. Y a lo largo de los últimos, yo decía, 70 años, ¿cuántos acuerdos de precios y salarios hubo y qué pocas veces funcionó de manera estable, no? Hubo momentos que funcionó, otros momentos no. Evidentemente no es la única política para llevar adelante, son muchas las que hay que llevar adelante. El gobierno nacional es que tiene las herramientas y los instrumentos para avanzar lo que yo llamo, creo que hay que ir a un nuevo modelo de desarrollo, porque evidentemente en este esquema capitalista mundial que tenemos de altísima concentración, un sistema capitalista financiero y especulativo, está claro que allí no podemos encontrar la respuesta. Por eso muchos de nosotros dentro de nuestra coalición planteamos avanzar a lo que llamamos un capitalismo organizado, menos que un Estado con capacidad regulatoria para intervenir en el proceso socioeconómico que hoy realmente no lo tiene. Ha tratado de hacer acuerdos más concentrados en economía, llámese la Cámara de Empresas Americana, llámese los ojeros, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Asociación de Empresarios Argentinos, y evidentemente no ha podido parar la inflación. Los formadores siguen actuando de acuerdo a criterios, lo hemos visto hace poco con el responsable o el titular de la anónima. Entonces me parece que son varias las herramientas y los instrumentos que tenemos que aplicar, además de este acuerdo de precio y salario, congelamiento, como lo ha llamado hoy el presidente. Veremos con el correr de los días, cuando nos sentemos con el Ejecutivo Nacional, qué significa claramente y cuál es el objetivo y el plan. La marcha del próximo 17 de agosto. Hay algunos compañeros suyos de la CGT, caso de los Moyano, que dijeron que es una marcha a favor del gobierno. Entonces poco se entiende. ¿Marchan para apoyar al gobierno o marchan por un reclamo? No, a ver. Marchamos en defensa propia. Marchamos precisamente contra los sectores que yo le manifestaba recién, pero eso le debe servir al gobierno para empoderarse, para sentarse en una mesa que le permita aclarar cómo resuelve estos problemas.
que quiero ser claro y preciso que esto no comenzó ahora. Esto forma parte de un sociolaboral, evidentemente está ligada, significó 2015-2019, con aquel ajuste ortodoxo y aquel brutal movimiento que hoy estamos padeciendo de acuerdo a las metas que nos fijó el fondo y de acuerdo con el fondo. Ahora nosotros nos por el empleo, por la producción, por el desarrollo en defensa propia y también contra estos sectores que evidentemente han jugado un papel este último tiempo, sobre todo de intento de corridas cambiarias, financieras y también extorsionando al gobierno. No nos olvidemos que el núcleo sojero ha sido muy duro con el gobierno y otros sectores empresariales también. Pero, Blaini, desde que asumió Alberto Fernández a la fecha, en 2 años y medio de gobierno, yo escucho varias voces del oficialismo que dicen, no, nos dejaron la carga pesada de la deuda, no han pagado nada. Digo, hace 2 años y medio que están posponiendo, todos los acuerdos son renegociar. Hoy, por ejemplo, Sergio Massa anunció que la deuda en peso que se vencía en los próximos 60 días va a pasar para el 2023. Lo mismo ha pasado con acuerdos con organismos multilaterales, con contenedores de bonos. O sea, no se ha pagado deuda. O sea, no es que la falta de dólares en la economía argentina se debe a que se ha pagado deuda. No se pagó deuda. Le doy un ejemplo. Durante los primeros 2 años del gobierno de Cambiemos, que usted decía que nos endeudó, y es cierto que tomó el crédito en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional, se pagaron casi 60.000 millones de dólares porque se arregló con los fondos buitre, como se les llamó en ese momento, que nos mantenían en una situación de default. Y se pagó deuda que había dejado el gobierno de Cristina. El gobierno de Alberto Fernández no ha pagado deuda. O sea que la falta de dólares es por otros problemas que tiene la economía y no por la deuda, por lo menos hasta ahora. A ver, hay una multiplicidad de efectos. Recuerde usted lo que dijo en su momento el exministro Duhovne, que la situación en que encontraba Argentina endeudada internacionalmente, que habían recibido en 2015, era muy favorable. Después hay un endeudamiento que nos condiciona. Si bien el acuerdo con el fondo no se aplican lo macro que llamamos de acuerdo con el fondo, que son la reforma laboral, reforma previsional, pero evidentemente limita el crecimiento. Tenemos que hacer un ajuste fiscal, tenemos que estar en el 2.5 de déficit fiscal. Por otra parte, le quiero decir, de los 20 países que integran precisamente el G20, valga la redundancia, 12 tienen déficit fiscal. Estados Unidos, está bien, me van a decir Estados Unidos emite tiene dólar, bueno, también tiene... Sí, este cuadro lo mostró Cristina. Brasil, el propio Brasil, Japón, pero vayamos a esto. Sí, lo han contado, bueno, lo hemos dicho varios, por supuesto que lo dijo la vicepresidenta, pero vamos a esto. Nosotros viviendo, tenemos problemas. Fíjense que ni bien asume el nuevo ministro de Economía, el doctor Sergio Massa, ¿qué plantea? Él mismo denuncia a 722 empresas que hicieron 13 operaciones que han evadido, que fue el Festival de Importaciones y Exportaciones, que hoy la está denunciando incluso en Estados Unidos porque ahí han fijado su domicilio. Como esto podemos hablar de los activos que se forman en el exterior, podemos hablar de la evasión fiscal, podemos hablar del propio endeudamiento externo, del secreto fiscal. O sea, es un componente muy grande que afecta evidentemente la posibilidad de desarrollo y crecimiento de la Argentina. Y a esto también hay que sumarle, la nobleza obliga, más allá que el gobierno ha hecho cosas muy buenas, sobre todo cómo actuó desde mi mirada en la pandemia, hubo otras que no la pudo resolver. Caso Vicentín, que yo entiendo que fue un antes y después en nuestra coalición, porque se quedó a mitad de camino. Entonces, me parece que es un componente de la inflación múltiple. Lo que sí está claro que hoy nadie puede decir, sobre todo desde la política, nadie puede decir que hoy el salario, digamos, es inflacionario. Eso está clarísimo porque lo han usado desde el sector empresarial durante décadas y décadas el tema del salario. Hoy no lo pueden decir porque estamos realmente con muchísimas dificultades. De hecho, hay sectores de trabajadoras y trabajadores que tienen empleo. Yo distingo empleo de trabajo y salario de ingreso, que tienen empleo registrado y que sin embargo les cuesta llegar a fin de mes o en muchos casos no llega. No digo que sea la totalidad, ni mucho menos, pero hay una gran parte que tiene dificultades. Entonces, hay una multiplicidad de factores que el gobierno debe resolver, tengo claro eso. Ahora, nosotros interpelamos a toda la política, porque desde la oposición lo único que escuchamos es queremos volver para hacer mucho más rápido lo que antes no hicimos en tiempo y forma. ¿Qué significa? Volver al fracaso que ya tuvimos 2015-2019.
Y también este gobierno, vuelvo a repetirle, desde mi mirada, y muchísimos somos los que miramos de esta perspectiva, creemos que tiene que haber un Estado con capacidad regulatoria. El libre albedrío del mercado no ha dado respuesta. Blaini, uno de los temas que van a debatir seguramente cuando el gobierno lo siente a los representantes gremiales, a ustedes con los empresarios, es que los empresarios y el gobierno, parte del gobierno, me parece que Sergio Massa está detrás de esto, usted dice el salario no es inflacionario, pero les van a proponer que acepten sumas fijas y no aumentos por paritarias. Y esto es algo que ustedes han logrado, tener paritarias libres en cada sector, y que ahora parece que le quieren poner un límite. Por lo menos esto es lo que ha trascendido. ¿Cómo lo ven ustedes si lo podrían aceptar? No, yo tengo otra interpretación. A ver. Que además de las paritarias, que son irrenunciables en esa negociación, que son de carácter inmanente para nosotros, si además de eso el gobierno nacional, sea a través del nuevo ministro de Economía, incorpora un bono o un aporte extraordinario por el tema inflacionario, como por ahí he escuchado de algunos funcionarios nuevos que integran Economía, bienvenido sea, además de la paritaria. Así como en la polinómica que tienen el sector jubilado, que semestralmente le modifican su ingreso y ahora además se le va a dar un bono por el tema de la inflación que carcome el poder de compra del salario, además nosotros decimos, si eso viene, bienvenido sea, no lo vamos a rechazar obviamente, pero manteniendo las paritarias como el esquema nuestro de negociación, que evidentemente la mayoría, todos la han hecho con cláusula de revisión, dado que siempre corremos detrás. Claro. El proceso inflacionario, lo que carcome... Pero ustedes en general apuntan siempre a los formadores de precios como los únicos o los principales responsables de la inflación. Un sector. Bueno, pero también hay otras, muchos economistas te plantean que la inflación está basada en la emisión monetaria, desmedida, en el déficit fiscal. Yo sé que hay países que tienen déficit fiscal, pero a lo mejor tienen economía mucho más potente, tienen posibilidad de exportar, no tienen escasez de dólares, cosa que nosotros tenemos. De alguna manera, parece que para muchos dirigentes del oficialismo o dirigentes gremiales, la única responsabilidad de la inflación, de la alta inflación, están los formadores de precios. Y parece que puede haber otros orígenes. Por lo menos debatirlo, ¿no? No, las causas de la inflación son múltiples. Yo le decía recién la presión tributaria, la evasión fiscal, los formadores de activos en el exterior, esto de la facturación y la subfacturación de importaciones y exportaciones. Sí. Y evidentemente es un componente muy grande y multicausal el tema inflacionario. De hecho, el problema bimonetario es un tema que debemos resolver en la Argentina. Nosotros del 83 para acá entiendo que en esta Argentina distorsionada resolvimos el tema político. De alguna manera, con sus más y sus menos, hemos estabilizado la política. Lo que no pudimos resolver es la macroeconomía. Y este es el problema porque esto genera tensión. Y la tensión se da entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, entre inclusión social y distribución del ingreso, entre gobernabilidad y calidad institucional. Entonces, todas esas tensiones, si no resolvemos la macroeconomía, evidentemente que eso va a seguir primando. Por eso interpelamos a la dirigencia política propia, en el caso de los que venimos del justicialismo, pero también a la oposición, de decir, a ver si imaginamos algo más. Como decía Einstein, en momentos de crisis, la imaginación suele ser más importante que el conocimiento. Entonces, le pedimos a la dirigencia política que imagine algo, digamos, que eleve un poco su pensamiento a ver cómo resolvemos esta situación, porque al que afecta, usted lo sabe tanto como yo, es al hombre y a la mujer de a pie. El que mañana a las 5 de la mañana, el canillita, compañero mío, que se toma un bondi para ir a trabajar, o el revisero, o el metalúrgico, o el que fuere, digamos, afecta al hombre y a la mujer de a pie. Y la política tiene que imaginar algo más importante. Blaini, la última. Yo siempre lo escucho, con mucho respeto a los dirigentes gremiales como usted, que dicen hay que revisar la deuda que tomó Macri como causal o que la falta de dólares, bueno, con un momento que bisagra para la situación económica reciente. Hace más de una semana que estamos escuchando en el juicio contra la obra pública al fiscal Luciani, que habla y muestra pruebas y WhatsApp y muestra desvío de fondos, sobre precios, cajas paralelas. Y realmente digo, ¿ustedes alguna vez han pensado que también gran parte de los dólares faltantes o gran parte de la crisis económica también puede estar en los hechos de corrupción que hoy se están investigando? A ver, primero dejemos que la justicia falle, para un lado, para otro lado, porque uno de los problemas que tiene la justicia argentina
un sector, yo nunca generalizo, es que siempre va al compás del gobierno de turno. Y ese es un problema. Ese es un problema que la justicia debe resolver porque pierde credibilidad y es un poder autónomo, así como es el legislativo o el ejecutivo. Ojalá que en la Argentina eso lo podamos resolver, porque digo siempre, sería muy fácil el mundo si de un lado están todos los buenos y de otro lado todos los malos. Hay un enfrentamiento y ganan uno, ganan otro, pero estamos mezclados. En la política, en el sindicalismo, en el periodismo, en la iglesia, en todos lados, hasta el hombre de a pie. Entonces me parece que yo dejo ahí que actúe la justicia. A mí lo que me parece es que a Argentina nos hace falta, primero, establecer mínimamente, y el gobierno actual tiene la posibilidad, de establecer un plan quinquenal. Medidas, digamos, a corto plazo y después a mediano y a largo plazo. Pensemos en la Argentina 20, 25 años y acá sería extraordinario que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en 5 o 6 puntos. Uno es el bimonetarismo que nosotros sufrimos. El otro, bueno, ¿qué tipo de modelo de país queremos? ¿Queremos un modelo capitalista concentrado, un modelo capitalista especulativo, un modelo capitalista financiero, o queremos un modelo productivista, un modelo con desarrollo, un modelo con autonomía propia, un modelo donde aprovechemos la riqueza que tenemos como el litio, nuestros minerales, nuestra realidad hitícola, granaria? O sea, también pensemos en una Argentina federal. Yo me parece que nosotros vivimos siempre alrededor de la General Paz. No nos movemos de ahí. En realidad tenemos un federalismo raquítico, porque cuando uno sale al interior, aún en la situación que tenemos, parece que estuviera en otro país. No sé si a usted le pasa, pero uno se va al interior, se aleja a 500 kilómetros de Buenos Aires y parece que viviera otra realidad totalmente distinta, aún con los problemas que tenemos. Entonces me parece que allí es donde la política uno la interpela, porque no somos los dirigentes sindicales los que debemos dar respuesta más que lo que representamos. Nosotros no gobernamos, o sea, la política es la que define. Y le digo más aún, mire, yo creo que tenemos una gran posibilidad, porque hoy en este mundo post-pandemia y en este mundo de conflicto bélico mundial, con todo lo que tenemos en la Argentina, si la dirigencia política se pusiera de acuerdo en 5 temas centrales, 5, no más, y dejaran de odiar, de descalificar, de insultar, de agredir, si volviéramos a recuperar el respeto que seguramente su generación y la mía conocimos, me parece que podemos construir otra Argentina. Y cuando hablan del sindicalismo, mire, las organizaciones sindicales son de carácter permanente. En la Argentina, cuando usted sale del país, uno de los sindicalismos más respetados del mundo, si no el más, es el nuestro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no solamente discutimos convenios colectivos, ya sea salario o condiciones laborales. Nosotros gestionamos y administramos como el jefe de gobierno de la ciudad, como cualquier intendente, como cualquier gobernador, damos salud, educación, formación profesional, turismo, generamos miles de empleos. Somos el tercer sector en la República Argentina que genera empleo privado, las organizaciones sindicales. Sin embargo, pareciera que vivimos en un siglo de tanta mediocridad que todo es descalificación. Y yo no creo en la grieta. Yo sí creo que hay una gran desigualdad en la humanidad, en el mundo actual, en la Argentina en particular, y que la grieta es nada más que entre dirigentes. Por eso digo, apelemos a que la política se ponga de acuerdo en 5 o 6 puntos, no más que eso, y creo que Argentina tiene todas las posibilidades de salir adelante. Laini, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Fuerte abrazo. No, gracias a usted por la deferencia de llamarme. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, últimos minutos del programa. Ahí hablamos con Laini. La semana que viene, acuerdo de precios. Gracias, igualmente. Muy amable. Gracias, Laini, quedó enganchado. Nosotros vamos a tener un escenario, según lo anunció el presidente, de algo que hace 70 años que se repite como receta. Sentar capital y trabajo para acordar algo que termina siendo un parche. El asunto es que tenemos un grave problema con la inflación. Argentina está muy cerca de tener un año con una inflación que está rozando, puede llegar a rozar el 90%. Ahora cuando se conozca la inflación del INDEC de julio, va a estar cercana a 8 puntos, vas a actualizar todas las paritarias, todos los acuerdos que ya se hicieron en el primer semestre. Pero hay un país que no es nórdico, no es europeo, sino es un país vecino, que es Brasil, que este mes, julio, ha tenido deflación. Es la segunda vez que sucede, pero desde 1980, desde que miden la inflación, que crearon su propio INDEC, que Brasil tiene deflación, es decir, tiene una baja de precio. ¿Cómo lo consiguieron? Ahí te lo vamos a explicar con algunas placas, a ver si las podemos mostrar. Básicamente, logró el presidente Bolsonaro que le aprobaran una ley, en el difícil Congreso brasileño, porque no tiene mayoría, le aprobaran una ley para que
Brasil eliminara los impuestos de los combustibles y del etanol. Fíjense, lograron deflación del 0,68 en julio. Es la menor desde 1980, lo consiguieron eliminando impuestos a nafta y etanol. La inflación acumulada en los últimos 12 meses en Brasil va a ser o es del 10,7. De julio del 2021 a julio del 2022, 10,07. La nuestra es por encima del 70%. Esto les preocupó y tomaron medidas, que es sacar impuestos. Petrobras anunció inmediatamente una reducción del 5% del precio de sus productos, de la nafta, de etanol, de su combustible, y esto trajo como cadena que todos los precios, porque al bajar el combustible bajan los costos de producción, bajan los costos de transporte, bajaran de precio. Es decir, no fueron por un acuerdo de precios y salarios para controlar algo que ya era preocupante, 10% de inflación en un año. Nosotros estamos por tener casi 10% en un mes. Aún así tomaron medidas que fueron bajar los impuestos. Acá en Argentina se está pensando en subir impuestos. Permanentemente lo único que piensa el gobierno es en subir impuestos. ¿Sabe por qué pueden hacer esto en Brasil? Porque achicaron el gasto público, porque achicaron el gasto excesivo del Estado. Entonces no necesitan recaudar tanto para sostener un Estado gigantesco y a veces inoperante. Bueno, esto hay que hacer en la Argentina en algún momento. Argentina tiene un Estado que gasta mucho y gasta mal. Si logra ordenar sus números fiscales el Estado Nacional y gasta bien y gasta poco, se pueden bajar impuestos. Y si se bajan impuestos, automáticamente esto va a redundar en que los costos de producción, los costos de transporte y en definitiva los costos que van hacia el consumo sean menores. Por lo tanto, baje la inflación. No pedimos deflación como tiene Brasil, pero por lo menos ir bajando progresivamente la inflación, que todos los días lo único que hace es fabricar pobres. Nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Mañana a 9 de la noche los esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.